Buenas noches, profesor. El día de hoy le vamos a hablar acerca del muestreo estratificado. Nuestro grupo está conformado por Giverlis Pau, Heiber Sandoval y quien les habla, Natalie El Jadwe. Bueno, una de las 7 herramientas de la calidad es el muestreo estratificado. Como su nombre lo indica, lo que hace es clasificar una serie de datos según las características que creamos pertinentes. El resultado de estos datos los agrupamos y son conocidos como estratos. Bueno, para hablar un poquito más acerca de qué es este método, en ocasiones al desarrollar análisis de situaciones problemáticas o de procesos en la empresa, nos podemos encontrar que en recolección de datos obtenemos resultados muy generales o amplios para apreciar conclusiones pertinentes. Es también común ver que en los análisis hechos haya una serie de excepciones que ocasionan la mayoría de los problemas. Bueno, estos eventos se presentan al trabajar con poblaciones muy grandes o por grandes variaciones entre los datos obtenidos. Ante esto, trabajamos más que todo y para la mejora de los procesos con el muestreo estratificado. ¿Por qué se trabajaría mejor con este método al aplicarlo? Porque con él logramos establecer segmentos que nos permiten obtener resultados más específicos, evitando las variaciones que pueden existir al tomar una población muy grande o con datos muy dispersos. En otras palabras, lo que podemos decir es que logramos transformar lo que antes era un resultado general o poco conciso a algo específico, con poca variación y con información mucho más útil para tomar decisiones. ¿Cuándo podemos utilizar el muestreo estratificado? Bueno, primero que todo, cuando los datos provienen de diversas fuentes o condiciones como días de la semana, proveedores, turnos o grupos de población. También lo utilizamos antes de comenzar la captura de datos. También cuando para analizar datos se requiere la separación de diversas fuentes y también cuando los resultados obtenidos con otras herramientas nos evidencian conclusiones pertinentes para tomar decisiones. En el muestreo estratificado aparecen unos tipos, los cuales son: el primero es el muestreo estratificado proporcional. Es cuando los estratos de la muestra conservan la misma proporción de la población. También aparece el muestreo estratificado uniforme, que es cuando consideramos el mismo número de datos para cada estrato, o dicho de otra forma, el mismo tamaño de muestra a cada estrato. Por ejemplo, con el estratificado uniforme, sería que tomando una muestra de 100 personas entre hombres y mujeres, el estrato de hombres será de 50, al igual que el de las mujeres. También aparece entre esos tipos de datos el estratificado óptimo, también llamado no proporcional. Con este muestreo, cada estrato es proporcional a la desviación estándar. En otras palabras, el número de datos en cada estrato será mayor en la medida que existen mayor variabilidad. Mi compañera Giverly le va a hablar un poquito acerca de cómo hacer un muestreo estratificado. Buenas, como ha dicho anteriormente mi compañera, voy a enseñarles o a explicarles un paso a paso de cómo hacer un muestreo estratificado. Estos pasos los dividimos en 7. En primera instancia tenemos identificar cuál es la situación. Segundo paso sería la captura de los datos. Es decir, tenemos la problemática y tenemos que tener en cuenta una base de datos para poder aplicarle este muestreo. Para el paso 3, que es un paso opcional, se utiliza una herramienta que permita representar los datos recolectados. Esto te dará una idea de los factores de estratificación que puedes usar. Un ejemplo sería usar un histograma, un diagrama de pastel o un análisis de Pareto para tener la representación previa de los datos obtenidos. El cuarto paso sería determinar los factores de estratificación a emplear. Eh, Para realizar este paso, pues como había dicho anteriormente, el paso 3 no sería necesario, así que podría saltar del paso 2 al paso 4 y determinar inmediatamente los factores. Sin embargo, si se aplica el paso 3 tendría, como por decirlo así, un mejor criterio para definir estos estratos. En cómo definir los estratos dependerá de qué tanto conoces la situación. Si en realidad
deseas tocar un tema que en realidad no es, por decirlo así, tuyo, entonces puedes saltar, utilizar el paso 3. Pero si ya dominas el tema, entonces podrías pasar del paso 2 al paso 4. Con respecto al paso 5, nos está diciendo que debemos realizar unos cálculos necesarios para clasificar los datos con base a los estratos definidos que habíamos dicho en el cuarto paso. Para el paso 6, se elabora una o más gráficas que representen un grupo homogéneo de datos, es decir, que todo debe coincidir con los datos que se habían obtenido. La elección de la gráfica depende de lo que se quiera evidenciar. Entonces ya eso sería a petición o ayuda de la persona que esté aplicando este tipo de muestreo. Un ejemplo puede ser un diagrama de Pareto para definir en qué enfocarnos. O también puede ser un diagrama de dispersión para analizar la relación entre dos variables. O también un histograma para representar los datos de forma general. En el paso 7, teniendo en cuenta ya las gráficas que se obtuvieron, debes notar, por decirlo así, aplicarle un análisis para ver si obtuviste resultados positivos, negativos, si la estratificación que hiciste está bien o si crees que debes volver a hacerla. Entonces, para eso se utilizarían las gráficas. A continuación, mi compañero Heiber Sandoval les va a explicar un ejemplo para tener en cuenta los pasos dichos anteriormente. Bueno, a continuación vamos a explicarle un ejemplo. Para realizar una investigación acerca de la cantidad de personas que consumen bebidas alcohólicas en la República de Argentina, el investigador a cargo decide utilizar un muestreo estratificado. Bueno, para realizar a continuación el muestreo estratificado, hay que tener en cuenta que la población total es de 45 millones, dentro del cual se dictaminó un muestreo estratificado para mayor beneficio. En este caso, se dividió en 3 estratos. En el primero, que son menores de 18 años. En el segundo, que son mayores de 18 años, pero menores de 35. Y en el tercero, mayores a 35 años. Podemos ver en el cuadro que para los menores de 18 años se tuvo un total de individuos de 20 millones, entre 18 y 35 de 15 millones y mayor a 35 de 10 millones, para un total de 45 millones. Al realizar eh, los valores relativos porcentuales, nos damos cuenta que al dividir los 20 millones entre los 45 millones, nos da un resultado de 0,44, que equivale al 44%. Asimismo, con el de 15 millones dividido entre 45, que nos da un valor relativo porcentual de 33%, y el de mayor a 35 de un 22%. Si bien podemos ahora observar en nuestra gráfica de consumo de bebidas alcohólicas, el muestreo estratificado nos permite dividir o separar la fracción total de la población, teniendo, dividiéndola y dándole un mayor sentido y mejorando así la visibilidad y el entendimiento de nuestra gráfica. Lo podemos observar aquí que en este caso hay un consumo mayor de las edades que son menores a 18 años de bebidas alcohólicas, por lo que se debe analizar a fondo estrategias para mitigar el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad en
la República Argentina, en el ejemplo, claro está. Si bien también podemos ver nuestra tabla es el muestreo, que en base al porcentual del 44%, nos puede incluir una muestra de 4.450, de 33% de 3.330 y de 22% de 2.220, que da como un total de la muestra de 10.000 personas o individuos. Si bien podemos pues dar a concluir que el muestreo estratificado es una gran metodología que nos sirve para subdividir y tener más en cuenta el análisis al extraer los datos. Muchas gracias.